Hola, ¿cómo están? Estamos en la unidad de aplicaciones de la integral definida y vamos a revisar el tema que se llama movimiento de un cuerpo bajo la acción de fuerzas variables. ¿Sí? En física, cuando manejamos a un cuerpo que se mueve bajo el influjo de una fuerza durante una cierta distancia, eso es lo que se conoce como trabajo. En el cálculo, nosotros haciendo una disertación igual que se trabajó en área bajo la gráfica y revisando las opciones que se tienen, llegamos a la conclusión de que una aproximación al trabajo realizado desde A hasta B es justo la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de la F de X asterisco K por delta XK. Y esto es precisamente la definición de la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de el trabajo. Es natural suponer entonces que el trabajo exacto realizado por F sobre dicho intervalo es W como trabajo, el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de la F de X asterisco K por delta XK. Todo esto es visto desde la perspectiva del cálculo. Para trabajarlo de una manera más accesible y de una manera más práctica, se maneja entonces que siendo F una fuerza o una función continua desde A hasta B y suponiendo que F de X representa justo eso, una fuerza, entonces el trabajo W realizado, dice, realizado por la fuerza al mover un objeto desde A hasta B es, pues justo, la integral definida desde A hasta B de F de X como fuerza de X. Y aquí hay un detalle importante, que si F es una constante, entonces F de X se maneja como K y la fórmula para trabajo quedaría igual. La integral desde A hasta B, pero en vez de F de X sería una K, sale la K, la integral de dx sería X y tendríamos entonces que valorar a través de quién, del teorema fundamental del cálculo, llegando a que entonces el trabajo es K, que es la constante, por la distancia que se recorre, B menos A, que en última instancia también es la misma definición en física de quién, de fuerza por distancia. Por ejemplo, vamos a aplicar esto en un problema. Dice, calcula el trabajo realizado para levantar una roca de 8 kilogramos de masa, nos están aclarando que es masa, y a una altura de medio metro hasta otra altura de 3 metros con una rapidez constante. Sacamos datos, me están preguntando el trabajo, masa 8 kilogramos, altura 1 es medio metro, altura 2 es 3 metros. La voy a desplazar desde medio metro hasta 3 metros. Utilizo la fórmula de trabajo, integral definida desde A hasta B de F de X, pero como estoy manejando una fuerza y me están dando lo que es la masa, tengo que transformar entonces esa masa a fuerza, como multiplicando por la G, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, para que entonces la fuerza se me transforme a 78.48 newtons, ya no kilogramos masa. Y entonces trabajando, sustituyendo en la integral, pues tenemos que 78.48 es la constante, integrando me queda X y voy a valorarla desde 0.5 hasta 3. Y entonces, ¿esto qué es? Es teorema fundamental del cálculo, condiciones finales menos condiciones iniciales, y entonces llego a la conclusión de que tengo un trabajo de 196.2 joules. ¿Por qué joules? Porque la fuerza está dada en newtons y al multiplicarla por la distancia, newton metro me da entonces el joule. Y otro ejemplo, encontrar el trabajo realizado mientras una partícula se mueve a lo largo de esta función desde un punto que se llama x igual a 2 hasta otro punto que se llama x igual a 4. La función está dada, se sustituye directo en la integral, valoramos entonces la integral como x cúbica sobre 3 más 4x, pero
trabajando en el teorema fundamental del cálculo, sustituyo el 4, sustituyo el 2 y entonces llego a la conclusión de que W es igual a 80 tercios. El trabajo está en 80 tercios. ¿De acuerdo? Ahora, esto también se puede aplicar a problemas con resortes. ¿Por qué? Porque la ley de Hooke, precisamente que es la que rige esta situación, establece que cuando un resorte se estira o se comprime, más allá de su longitud natural, la fuerza restauradora elástica ejercida por el resorte es directamente proporcional al alargamiento del alargamiento o acortamiento que le vamos a llamar X. Alargamiento o acortamiento ¿de quién? Del resorte. De modo que para estirar un resorte X unidades se necesita una fuerza F de X que le voy a llamar K por X, donde K es precisamente la constante de proporcionalidad. Y aquí tenemos un ejemplo de aplicación en resortes. Dice, se requiere una fuerza de 130 newtons para estirar un resorte 50 centímetros. Determinar que el trabajo realizado, el trabajo W realizado, justo al estirar el resorte 20 centímetros más allá de su longitud natural, que son 50 centímetros. Y dice, es decir, sin estirar. La longitud natural es el resorte como se encuentra. Tenemos entonces que la F de X, que es la fuerza, son 130 newtons, que X es el alargamiento del resorte, que es lo que lo queremos estirar, pero como me lo están dando en centímetros, voy a hacer el cambio a metros. Y lo primero que tengo que sacar es cuánto equivale la K, que viene siendo la constante de proporcionalidad. Tengo la F de X y tengo la X, por lo tanto despejo, y la K entonces es el cociente entre la F de X y X, 130 entre 0.5 metros, y acabo de encontrar que la constante de proporcionalidad, que la K, es 260 newtons sobre metro, la K del resorte. Entonces, cuando voy a plantear la F de X, que por definición se llama K por X, encuentro que entonces son 260X. Y eso es justo lo que voy a meter como F de X en la integral definida. Ahora, lo que quiero hacer es, al estirar el resorte 20 centímetros más allá de su longitud natural, por lo tanto, mis límites de integración serán desde 0 hasta 0.2, llevando estos 20 centímetros a metros, se integra y se trabaja con teorema fundamental del cálculo, teniendo entonces que el trabajo realizado es de 5.2 joules. Y no solamente el trabajo se puede realizar hablando de resortes, sino hay un trabajo realizado en contra de la gravedad. Y aquí nos vamos a apoyar en la ley de la gravitación universal, que manifiesta que la fuerza entre un planeta o un satélite como la Luna de masa 1 y un cuerpo de masa m2 está dada por esta fórmula que desde física se conoce con anticipación, que es F es igual a K por el producto de m1, m2 y dividido entre la distancia que se separa entre estas dos masas elevada al cuadrado. Y esta constante de proporcionalidad ya es una conocida y es un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, ¿sí? Y la R la podemos pensar que es como radio o realmente es la distancia, dice, del centro del planeta a la masa 2. Y entonces aquí captaremos que la M1 es la masa de, puede ser un planeta o un satélite, en donde esta R es el radio de ese planeta o satélite, y esa masa se desplaza a una altura más allá de la superficie del planeta. Y precisamente entonces el trabajo realizado al levantar la masa 2 desde el centro, ¿sí?, hasta una altura h, se puede obtener así, con la fórmula de trabajo desde A hasta B, pero ahora será desde R,
que es esta distancia, que es el radio, hasta R más H, que es este punto de aquí. Entonces sería desde R, que estoy en la superficie, hasta R más H. Condiciones iniciales y condiciones finales. Esta K sale porque es una constante, las masas son también conocidas, por lo tanto salen como constantes, y la R, que es la variable, la subimos a la menos 2, y entonces se va a integrar con respecto a R. Y la integral de R a la menos 2 es R a la menos 1 sobre menos 1, de tal manera entonces que la integral me queda menos K M1 M2 multiplicado por 1 sobre R, valorándolo desde R más H hasta R. Esta fórmula la vamos a estar aplicando. Y como apoyo, entonces tenemos que nos dan esta tabla para ayudarnos justo a conocer las masas de diferentes cuerpos celestes como la Tierra, la Luna, Marte y Venus, y los radios que van del centro de ese planeta o satélite a la superficie de él, dados en metros, y la masa en kilogramos. Y justo aplicamos estos datos en un problema o ejemplo. Dice, calcula el trabajo realizado al levantar una carga de 5.000 kilogramos desde la superficie de la Tierra hasta una altura de 30.000 metros. Entonces, estamos hablando que la masa 2 se llama 5.000 kilogramos, que es la que va a separarse. La masa 1 es la masa de la Tierra, la tomo de aquí. La R mayúscula es justo el radio de la Tierra y la altura que se separa son 30.000 metros. Esta, como es una constante, la constante de proporcionalidad, es un dato previamente ya conocido, y justo voy a, primero que nada, sacar el valor del radio más la altura, que es todo lo que se separa la masa del centro de la Tierra, del planeta. Y entonces tengo que R más H se llama 6.43 por 10 a la 6 metros, y planteo entonces mi integral. Mi integral es la integral definida desde R hasta R más H de K M1 M2 dividido entre R2 con respecto a R. Acuérdense que K M1 y M2 salen por ser constantes, sube a la menos 2, y estas ya voy a trabajar con la sustitución de la K, de la M1, que es la masa del planeta, Tierra, M2, que son los 5.000 kilogramos, que es la carga que voy a separar, y las dos distancias, el radio y el radio más la altura, de la función que sería R a la menos 2. Integro como menos 1 sobre R, haciendo estas operaciones encuentro esto, y para trabajar en el teorema fundamental del cálculo, se sustituye la F de B en la parte de abajo menos la F de A, teorema fundamental del cálculo, en esta parte. Haciendo estas operaciones, tengo estos datos que, justo resolviendo el corchete y multiplicando por el valor de estos tres elementos en producto, encuentro que el trabajo de levantar una carga de 5.000 kilogramos 30.000 metros más allá de la Tierra es de 1.5 por 10 a la 9 joules. Muchas gracias.